se puede ser policía profesional, se puede ser más que profesional, vocacional, se puede ser también autor literario, llevar experiencias y vicisitudes y conocimientos al mundo de las letras. Se puede, yo no conozco, solo lo conozco a él, pero estoy seguro de que se puede porque le conozco a él. Tenemos con nosotros a Ernesto Pérez Vera. Buenos días. Hola, buenos días, Joaquín. Estar contigo es más que un placer, porque además eres admirable por muchos motivos. Tampoco hay que contarlo todo, ¿no? Porque te veo engordar. Yo creo que eres excesivamente generoso con tus calificativos. No, la verdad es que no. Sé bien de lo que hablo, sé a qué personas traigo cuando el río suena, las escojo cuidadosamente y te garantizo que mi admiración es acorde precisamente a todo lo que he contado y aún más a lo que vamos a contar, porque creo que no me he equivocado en nada. Tú has sido policía. ¿Cierto? Has dejado de serlo porque no había otro remedio. Sí. Pero si no, seguirías siéndolo, porque además eres un fatigoso de esto, ¿eh? Soy un hartible, un vicioso. Claro. Era un vicioso. Bueno, todavía, no creas, todavía pregunto, oye, he visto luces en tal sitio, luces azules. ¿Qué ha pasado? No, mira, hemos cogido a este y tal, ¿te acuerdas? Me tienen al día de muchas cosas, ¿eh? Entonces, en el momento que lo reconoces, eres consciente. Era un vicioso del trabajo, lo era. Y todavía sigo excesivamente vinculado a ello. Lo cual es un dulce veneno y a veces me aumenta el trauma del que todavía no me he recuperado. Y te vinculas a ello precisamente porque, te ves inmerso en el mundo de las letras. ¿Cómo se te ocurre escribir tu primer libro? Pues a veces miro hacia atrás y digo, ¿y cómo me dio a mí efectivamente por escribir un libro? Cuando yo lo que venía escribiendo antes de aquel primer libro eran artículos de opinión y técnicos, pero todos relacionados con el mundo policial. Y claro, mi primer libro tenía que ser de la policía, no podía ser de poesía, no podía ser un libro bucólico. Cada uno habla de lo que conoce. Claro. Y bueno, y mi primer libro fue de policías, y además de policías de aquí enfrente, de la policía de Gibraltar. Mi primer libro se llamó Una mirada desde la verja, Policías en la roca, que salió publicado la primera edición en 2011 con la editorial GEU, Grupo Editorial Universitario de Granada, y aquel libro versaba sobre la historia de las fuerzas policiales de Gibraltar, pero también de su relación directa con las fuerzas policiales españolas en esta comarca, en la nuestra, en el campo de Gibraltar. Porque además lo documentaste muy bien. Sí, el libro se componía de entrevistas, aparte de una mirada, ahora creo que demasiado ligera. En aquel momento me pareció que no, que era más profunda. Hoy, con el tiempo, haciendo autocrítica, creo que hice una mirada algo ligera al pasado, a la historia de las fuerzas y a la propia historia de la comarca, pero hoy, en aquel entonces creía que era profunda, hoy me doy cuenta que era excesivamente ligera. Pero la base fundamental del libro eran 14 entrevistas que conformaban la obra, 14 entrevistas que casi a partes iguales estaban, tenían nombres llanitos y nombres españoles. Entrevisté desde un capitán de policía judicial de la Guardia Civil a un comisario de la policía de Gibraltar, pasando por un jefe de prisiones de Gibraltar, al piloto del helicóptero de el Imer, que hizo un rescate milagroso de un buque que se partió, el Fedra, aquel que se partió en 2008 en Punta Europa. O sea, entonces estas personas, te he mencionado 4 nada más, pero ya te digo, eran 14 en total, pues me contaban sus vivencias personales y sobre todo profesionales con las fuerzas de seguridad del otro lado. Y esto ocurrió además en un momento, desde el punto de vista de la noticia, muy singular, porque era cuando nos estábamos empezando a pelear después de un montón de años con Gibraltar otra vez diplomáticamente. Entonces mi libro vino a salir, quería venir a demostrar que las relaciones entre los policías de aquí y los policías de allí eran mejores de lo que la prensa nacional decía, en un momento además en el que la prensa daba a entenderle al resto del país que los guardias civiles estaban todo el día tirándole piedra a los llanitos y los policías llanitos estaban tirándole piedra a los guardias civiles en mitad de la bahía. Perdí amigos en el camino por escribir ese libro.
Perdí amigos porque, bueno, el Gibraltar español, como grito, pues no me fue perdonado por algunos amigos que creyeron que yo era un traidor por tener amigos en Gibraltar y por no hacer en mi obra sangre a las relaciones policiales y diplomáticas españolas. Te da la sensación de que pues, más allá de la comarca, incluso más allá de la línea de la Concepción, el concepto de hermandad que nos une con Gibraltar, de la que nos separan escasos 10 metros, y esa forma de cohabitar y de relacionarnos incluso, porque tenemos familias allí, ellos aquí, ¿te cuesta o eres consciente de que no se entiende lejos de aquí? Totalmente. He perdido amigos. Lo sufriste con tu libro. Sí, lo he sufrido con mi libro, la incomprensión. Pero de amigos de aquí, además. Claro. Amigos de aquí. Pero fíjate tú hasta qué punto yo, cuando presenté aquel libro, fueron 2 ediciones y se hicieron varias presentaciones. Y yo siempre quería contar en las presentaciones, los actos públicos de presentación, yo contaba que el primer capítulo y el segundo capítulo de la obra querían situar, aunque iba a hablar de policía, pero quería situar a Gibraltar sociopolíticamente y hasta geográficamente. Y yo lo decía en las entrevistas, lo decía en las presentaciones. El primer capítulo de la obra trata de esto, de que la gente, antes de ver cómo funciona la policía de Gibraltar, sepa qué es Gibraltar, dónde está Gibraltar, al margen de temas históricos, al margen de temas diplomáticos y al margen de todas esas controversias, dónde está y cómo funciona. Y me decía mi mujer, pero chiquillo, ¿tú te crees que hace falta decirle a la gente eso? Digo, por supuesto que sí. Mi mujer creía que todo el mundo en España sabría dónde está Gibraltar y cómo está gobernado. Y siempre le conté esta anécdota. En el año 2001 aproximadamente, estando yo de servicio en la zona de la frontera, combatiendo a los varillas, contra el varilleo, aquellos estafadores de turistas incautos, se me para un señor al lado con el vehículo y me dice, disculpe, mire, soy compañero, y se me identifica como policía que venía de Sevilla, da igual de qué cuerpo fuera. El hombre venía de Sevilla y me dice, oye, mira, una pregunta. Primero, quería que lo colara. Y yo le dije, no, mira, compañero, no te puedes colar, esto no funciona así, ni compañerismo ni nada, que hay unas colas tremendas y si yo intento ayudarte a ti, esto va a provocar una alteración del orden. Y me dice, bueno, explícame, ¿en Gibraltar qué hay? ¿Policías españoles o ingleses? Y le digo, perdón. No veas. Digo, si Gibraltar, nos guste o no, tiene una bandera británica, está claro que no puede haber policía española. O sea que fíjate, y te estoy hablando de un miembro de las fuerzas de seguridad española, que seguramente se perdió esa lección en octavo de GB en su día. Seguramente se perdió esa lección. Pero fíjate tú a dónde llega el desconocimiento, y este venía de Sevilla, que tampoco estoy hablándote de Despeña Perro Perrina. Sí. Permíteme que me haya extendido en la anécdota, pero es que la he contado muchas veces y se la tuve que hacer ver a mi mujer más de una vez porque ella no terminaba de comprender que mi libro empezara diciendo qué es Gibraltar y dónde está. Y luego ya empezaremos a hablar de policías. Claro. Bueno, pues la verdad es que fue apasionante, yo aquello no me lo perdí, pero hubo un segundo libro después de eso. Sí, después de este escribí, tengo que reconocer que no con muchas ganas, porque estaba embarcado en otros temas profesionales. Escribí un libro que solo se publicó a nivel, ¿cómo se dice? Ebook, un libro electrónico, que se llamó Convocación de Servicio. Armas cortas reglamentarias. Era un repaso, eso era muy técnico. Ajá. Bueno, era casi un compendio de artículos míos, técnicos, profesionales, pero que venían a hablar principal y básicamente sobre las armas cortas, que es mi pasión. Claro. Ser policía para mí fue una gran satisfacción, pero yo he portado o he manejado armas desde pequeño. Entonces, era un repaso a cuáles habían sido las armas cortas, o cuáles son las armas cortas de dotación en nuestras fuerzas de seguridad, un repaso histórico. Y no le puse mucho interés a eso porque, como te digo, estaba embarcado en otras cosas, y lo escribí con un amigo que fue el que, digamos, se encargó de todo, y como básicamente era un compendio de artículos míos, pues tampoco tuve que ponerle más. Le digo, ahí te mando 20 artículos y ahora tú mándalo maquetar como buenamente mejor creas. Pero en ese sentido no te has quedado quieto, no has participado de la vida literaria en este sentido porque realmente te llamaba, lógicamente, lo mismo que te llamaba para ejercer con un uniforme. ¿Qué pasa con el último libro? Porque ese ya ha sido el mi niña bonita, ¿no? Claro. Esa es mi niña bonita. Mi último libro, yo he venido a hablar de mi libro, por cierto. Y mi último libro, evidentemente, es el mejor. Y su cuarta edición, que hace una semana que ha salido a la venta,
es todavía la mejor de las 4 ediciones. Y estamos hablando de En la línea de fuego, la realidad de los enfrentamientos armados. Una obra que vio la luz en abril de 2014 y que ha salido editado por el grupo Anaya Editorial. Gran satisfacción la de aquella tarde que me llamaron del consejo editorial de Anaya para darme la bienvenida a la firma. Claro. Y bueno, no me lo creía, todo increíble, fue un día magnífico. Y el libro, bueno, el libro recoge experiencias de policías españoles de todos los cuerpos, locales, autonómicos, guardias civiles, nacionales. Incluso hay un escolta privado que protegía a un concejal en su momento en el País Vasco. ¿Y qué tienen en común todos estos 30 policías que en 22 capítulos conforman la obra? Pues que todos ellos sobrevivieron o debieron sobrevivir a tiro limpio, en lo que en psicología policial se llama la gran fobia universal. El homo sapiens malo quiere matar al homo sapiens bueno, en este caso investido del carácter jurídico de agente de la autoridad. Y no todos lo consiguieron sobrevivir a tiro limpio. Algunos sobrevivieron porque se dieron por patas, o sea, se quitaron del medio, que es una forma natural de sobrevivir, antropológica y científicamente demostrada. Otros sí sobrevivieron a tiro limpio. Sí, el miedo insuperable es una figura jurídica recogida en el Código Penal como una de las causas modificadoras de la responsabilidad penal, valga la redundancia. Sí, pero hay mucho miedo insuperable. Lo que pasa es que este libro efectivamente habla de eso. Hay gente que reconoce, yo tuve miedo, yo no fui capaz de sacar la pistola. Hay uno que me dice, capítulo 16, yo no me acordaba que tenía una pistola y me estaban rodeando 30 personas al grito de te vamos a matar, y el hombre dice luego en el libro, nos manifiesta. Por cierto, digo nos, porque el libro lo escribo yo de la mano también de un psicólogo clínico con 35 años de experiencia en la psicología clínica que analiza todas las respuestas dadas por estos policías a los que entrevistamos, a los 30. Entonces, este policía, este compañero concretamente del que te hablaba, estaba rodeado de 30 personas que al grito de te vamos a matar, estaban volcándole el coche patrulla en la puerta de la jefatura. Y dice, hoy sé que lo correcto hubiese sido seguramente sacar el arma, hacer un disparo intimidatorio. Dice, pero en aquel momento yo estaba tan nervioso que yo ni me acordaba que llevaba un arma encima. Es que, dice, me hubiesen matado allí a navajazo y yo no me acordaba que llevaba un arma. O sea, tenía un miedo que le hizo bloquearse emocionalmente. También un fenómeno que en psicología está más que demostrado, más que estudiado. Y el libro cuenta eso. El libro es un a vida o muerte, un o tú o yo, entre policías, como decía, de todos los cuerpos. Algunos efectivamente desenfundaron sus armas, dispararon y dieron. Otros desenfundaron y no dispararon. Otros desenfundaron, dispararon y no dieron en el blanco. Y otros, como te decía, se dieron por patas. Y a consecuencia de todo esto, pues unos resultaron gravísimamente heridos, otros solo gravemente heridos, otros, por cosa del azar, resultaron indemnes, y otros pues no se perdonarán nunca no haber respondido porque sus compañeros resultaron gravemente heridos porque ellos no fueron capaces de reaccionar para defenderlos. En este caso... casos reales todos, importante, claro, es importante constatar que no solo haces un trabajo de documentalista, sino que tú fuiste uno de esos agentes, ¿verdad? Sí, yo formo parte de la propia obra. Yo soy el protagonista, el lamentablemente protagonista del capítulo 12 de la obra, sí. Claro. Yo sobreviví milagrosamente. Mira, cuando se presentó el libro se presentó, permíteme, el libro se ha presentado, la primera vez que se presentó, cuando salió a la venta en abril del 14, se presentó en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, en la Academia de la Policía Nacional. Allí se presentó la primera presentación. La hizo el profesor más antiguo que había en la Academia de la materia tiro y armamento, que por cierto, tienen 10 premios literarios. Era otro policía de pólvora y tinta, de pluma y pistola, que hay muchos. En la línea tenemos otro, tenemos un compañero en la comisaría del Cuerpo Nacional, a Cristóbal, que también él escribe literatura creativa, es novelista. O sea, hay muchos Garcilazos de la Vega y Cervantes, y a Cadalso, que murió aquí, el coronel Cadalso murió aquí durante uno de los asedios. Tenemos una calle
uno de los asedios a Gibraltar, y murió aquí en la línea. Tenemos una calle que se llama Cadalso, que nadie sabe por qué se llama Cadalso, por el coronel Cadalso. Muchos guerreros, oriundo de Cádiz, creo recordar. Que además derramaban talento, como tú bien dices, o sea, que no es algo tan raro. Pero sí es cierto, yo me refería al principio de esta entrevista a esa fatigosidad con la que tú has llevado a gala tu profesionalidad, claro. Hartible. A la hora de escribir ese 12º capítulo, a ver, cuando uno habla de una experiencia personal, y además entiendo una experiencia personal traumática como esta, llevarla al papel, eso hubo que remarcarse, ¿verdad? Tragué mucha saliva, pero creo que no me dejé nada en el tintero. Mira, qué casualidad. Hace 2 días me decía mi hijo de 11 años, de nombre y apellido como el mío, Ernesto Pérez también, pero él no es Vera, él es Rivera, todavía es más Vera que yo, así que cuidado con él. Que él me dice, papá, de la línea de fuego, ¿cuál es el capítulo más largo? Me dijo, y le dije, el mío. Claro. Es que el mío es el más largo, porque si bien llegué a conocer todos los entresijos de la intervención que protagoniza cada uno de los protagonistas del capítulo de la obra, obviamente del caso que más conozco es del mío, y tragué mucha saliva, pero no me dejo nada en el tintero. Ahí hablo de las muchas traiciones que sufrí en mi propia fuerza de policía. Tuve que tragar mucha saliva, toda la que ahora no trago. Ahora, la gente me dice, eres valiente al reconocer que hubo gente que te la jugó dentro de la fuerza de mi cuerpo. Sí. No soy valiente, a lo mejor soy todo lo contrario, un cobarde. Porque si bien antes lo decía, ahora lo digo más claramente. Tenía que haberlo dicho con más claridad en su momento. Fue muy difícil comprobar que había compañeros que, como no comprendían la dinámica de un enfrentamiento a vida o muerte, se dedicaron a elucubrar qué había pasado, qué no había pasado, por qué había pasado. Inventaron historias tales que luego, con los años, algunos compañeros me han dicho, Ernesto, he leído la obra, te he conocido de verdad, antes no te conocía, me has llevado al campo de tiro, he oído varias conferencias tuyas, leo tus artículos, y ahora que te conozco, te tengo que decir una cosa, me creí las mentiras que contaron fulano, mengano y mengano, personas que son de mi propio cuerpo, líderes sindicales, mandos, ambas cosas a la vez algunos, ¿sabes? Y dice, ahora sé que mentían, pero en aquel momento yo sabía nada, ellos sabían menos, y como no nos caías bien, quisimos creernos las mentiras sobre materias de las que no sabíamos nada. ¿Sabes que hay un problema muy gordo en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Que la gente no sabe que no sabe, y eso es peligrosísimo, porque entonces elucubra, y si esa elucubración está también rodeada de la nebulosa del odio, de la envidia y de otros factores humanos. Un enfermo de su trabajo, y lo digo así porque así se lo he dicho antes de comenzar la entrevista, un enfermo de su trabajo como tú, que además siente una vocación enorme desde el momento que se pone pues las botas, el pantalón, se cuelga los grilletes y tal, puede resultar incómodo para el resto. Hombre, personas como las que tú has descrito son minoría en el seno de la fuerza y cuerpo de seguridad. De hecho, cuando me dicen, wow, los policías con vocación son los mejores, pues mire usted, yo creo que no. Los policías con vocación, esta es mi teoría, una teoría muy personal. Tener vocación de ser policía no significa ser un policía entregado, Y yo conozco muchos policías, mucha gente que desde pequeño ha querido ser policía, o sea, tiene vocación de vestir el uniforme. Pero yo no quiero gente que quiera vestir el uniforme, yo quiero gente que quiera partirse el uniforme en la calle si hace falta. Y esa es otra cosa, eso se llama entrega, compromiso, interés para con lo que se representa. Eso no necesariamente es vocación, que a veces sí van unidas una cosa con la otra, de la mano de la otra, ¿me explico? Entonces, los que tiran del carro en el seno de la fuerza y cuerpo de seguridad, desde mi punto de vista, no son los policías vocacionales, porque son mínimos. Y el coche no lo arrancas con mínima fuerza, lo arranca con más potencia. Entonces, digamos que hay distintos escalones. Y tengo que decirte que los mejores policías con los que he trabajado y a los que he conocido en todos los cuerpos, además me he dedicado durante años a entrenar en temas de tiro, armamento, balística y cosas estas, a policías de todas las fuerzas, los mejores que he conocido no llegaron aquí
y me refiero aquí a la comunidad policial, no llegaron con vocación. Llegaron buscando, pues, oye, pues mira, un trabajo atractivo, fijo, con una remuneración unas veces más alta que otras, pero fija. Lo que pasa es que ha habido gente que le ha cogido el gustillo. Le coge el gustillo y esos son para mí los que más valen. Hay mucho escondido detrás de la placa, mucho desertor, mucha desidia y mucho desertor del compromiso, si es que alguna vez lo tuvieron. Hay muchísimo. Claro, esto imagino, o estoy convencido, que ocurre en todos los gremios. Lo que pasa es que cuando ocurre en un cuerpo de seguridad es más fastidioso, ¿verdad? Hombre, cuando ocurre con llama gente, más la atención, los cuerpos de seguridad no jugamos con las vidas de las personas como los médicos, que también podemos jugar con la vida, pero podemos jugar con la libertad de las personas. Oye, aunque también con las vidas, porque llevamos armas de fuego, podemos jugar también con las vidas de las personas. Entonces yo esto lo he hablado, tengo muchísimos amigos médicos y a veces lo hablo con ellos y me dicen, ¿a ti pasa igual? ¿Tú te crees que todos estamos todo el día pensando en ser mejores o aprender un poco más? Aquí hay gente que viene, o sea, efectivamente, tú lo has dicho antes, esto ocurre en todos los gremios. Claro. Y el mío no, y en el mío pues... Acabas de nombrar un colectivo que también es especialmente llamativo. Un médico que no esté comprometido con la causa, pues aquello pone en riesgo vidas. Tiene que haberlo. Claro. Como en todas partes, hay todo, hay de todo. En todo hay de todo, no cabe duda. Pero me refería que hay colectivos, por ejemplo, en la albañilería, que pues no tienen por qué llamar especialmente la atención, pero cuando un policía no está implicado con el uniforme que viste, el asunto cojea. Hombre, yo he conocido jefes de policía que antes fueron jefes simplemente de turno, que ante llamadas por lo que ahora se llama violencia de género, malos tratos en el ámbito familiar, o sea, el hombre que le pega a la parienta, por hablar el lenguaje de la calle, han dicho por transmisiones, dígale a esa señora que no vamos, que llame al otro cuerpo. Qué barbaridad. Y decir el otro, ok, y decir yo, esto que te estoy contando no me lo rebate nadie, nadie tiene, permíteme, las narices de rebatirme lo que te voy a decir, y entrar yo en transmisiones y decir por radio el indicativo que fuese de las salas de transmisiones. Oye, mira, este indicativo yo, Eco 100 o Delta 20, dos indicativos que he tenido a lo largo de los años, se hace cargo de ese servicio. ¿Cómo va a dejar usted a una persona pidiendo socorro y decirle que llame a otro cuerpo? No solo tenemos competencia, sino que aunque no la tengamos, que la tenemos como policías locales, que la tenemos, por supuesto, pero aunque no la tuviéramos, tenemos que ir. Como si me están diciendo que han visto, yo qué sé. Y te estoy hablando de jefes de turno que luego han llegado a ser jefes de cuerpo. Bueno, ahí te dejo. También he encontrado con gente, oye, que todo el mundo no es así. Esos son una minoría, pero hacen mucho daño. Porque además, mágicamente copan puestos de responsabilidad. Sí, suele ocurrir que no sé cómo los más torpes son los que más lejos llegan. ¿Sí? A veces, en mi colectivo, lo he visto, a veces no, lo he visto demasiadas veces, no tan a veces, excesivamente, un número de veces excesivo. Ese tipo, porque claro, ese tipo de experiencias también serían necesarias. ¿En qué estás trabajando, Ernesto? Qué listo eres tú. Pues mira, tengo aparcado un libro que trata las personalidades tóxicas en los ambientes policiales. Tú eres muy listo. Y trata sobre estos temas precisamente, pero cierto es que lo tengo aparcado. Y son personas... Vaya por delante, que te agradezco que me digas que soy listo. Pero ha sido una cuestión de olfato nada más. Pues tienes un gran olfato, te lo garantizo. Pero sí, pero lo tengo muy aparcado y lo estoy escribiendo, o lo estamos escribiendo el mismo autor, Fernando Pérez Pacho, el coautor de La Línea de Fuego, el psicólogo clínico del que te hablaba, 35 años de servicio en salud mental. Y entrevistamos a personas, a policías que nos cuentan estas cosas, pero no nos la cuentan y nos la creemos, no, lo analizamos y pedimos documentación, claro, que es lo mismo que hicimos en La Línea de Fuego, y permíteme que dé un paso atrás en la conversación. Cuando yo entrevisto a estos 30 policías para La Línea de Fuego, policías que me dicen que han sobrevivido a tiro limpio o que han vivido tal experiencia en la que tuvieron que disparar y quizá no pudieron o no supieron, no me creo lo que me cuentan. Yo pido información, trabajo de documentalista, atestados policiales, información, ¿sabes? Incluso periciales de policía científica,
para ver que lo que me está contando es verdad, porque yo luego, aparte de, en este libro, en La línea de fuego, aparte de narrar qué ha ocurrido según esa persona, que lo cuento en primera y en tercera persona, luego hago un análisis técnico como experto en la dinámica de los enfrentamientos armados, como especialista en tiro policial. Y Fernando, en la tercera parte del capítulo, cada capítulo se divide en 3 partes, hace un análisis psicológico de esas respuestas dadas. O sea, que esto está muy documentado, claro, muy documentado. Y en ese proyecto que tengo aparcado ahora mismo, lo tengo en la nevera. Sí, está en proceso. El de personalidades tóxicas en el ámbito policial, me encuentro con policías que sufren esa persecución de compañeros más. Es moving. Claro. ¿Por qué? Porque dice que sube las estadísticas y coge muchos ladrones, que hay que dejar que sigan robando. ¿Usted por qué coge tantas papelinas? Eso significa que entonces aquí se vende. Oiga, es que esa es la realidad, sí, pero es que no nos interesa. Se manejan las estadísticas. A mí cuando me dice su delegación del gobierno dice que han bajado los delitos aquí, bueno, en fin, las estadísticas no me las creo nunca. Las estadísticas no me las creo nunca, porque he visto cómo se hacen las estadísticas. Y he visto lo que se oculta. Todo es política. Demasiada política. Ernesto, por el momento, en la línea de fuego, tenemos que apoyar ese libro, que además va por la 4ª edición, pero bueno, ¿qué has añadido? En la cuarta, en cada edición se ha añadido, no, en la segunda sí se añadieron 3 nuevas entrevistas de protagonistas de capítulos que ya existían en la primera, pero que emocionalmente no se encontraban bien para participar en el libro. Pero la segunda... ¿Lo han hecho a posteriori? Sí, claro. por ejemplo, te pongo un caso. El capítulo 8 del libro. El capítulo 8, ahí actúan 2 policías. En la primera edición solo uno de ellos se encontraba fuerte para contar qué vivió, qué no vivió, qué hizo, qué no hizo, sobre todo qué no hizo, en este caso concreto. Y digo, vamos a entrevistar al otro actuante, y el otro me decía, yo no me encuentro bien para... Pero cuando leyó la primera edición, oye, le sirvió de terapia y dijo, si hay alguna edición aumentada, quiero participar. Ya sí tengo como terapia, sí quiero contar qué hice. ¿Ya ves? Y este fue, en este caso concreto, el que actuó más correctamente. Claro. En la segunda edición sí contó más. Pero desde la segunda hasta la cuarta no hay añadiduras más que introducciones. Cada edición tiene una nueva introducción. ¿Sabes? Ya. Esta última, por cierto, muy cervantina. La de la cuarta edición, basada en citas de Don Miguel de Cervantes. Ah, bien. Creí que él había regresado, el manco de Lepanto, a ayudarte. Bueno, no creas que no me ha ayudado. Creo que hoy publican un artículo mío sobre el manco de Lepanto y algo que dice en el capítulo 18 de la primera parte del Quijote. Y habla del miedo. Fíjate tú, permíteme que te diga. Sí. Mi libro, La línea de fuego, habla de miedo. De qué pueden o no pueden hacer los policías en según qué circunstancias que le hacen creer que están a punto de morir. Y por tanto, a veces puedes hacer cosas y otras veces no puedes hacer nada porque el miedo te bloquea. El miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo que salva vidas. Don Miguel de Cervantes, en la primera parte del Quijote, capítulo 18, ya hablaba del miedo y le dice a Sancho, ese miedo que tienes, Sancho, es el que no te permite ni ver ni oír a derechas. Y es el que te hace ver cosas que no existen y no ver cosas que sí tienes ante ti. O sea, en la primera parte es de 1605. Ya ahí se hablaba de una cosa que hoy todavía no se termina de comprender en el seno de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso se vician. La formación de los policías está viciada por no ver esta frase, por no creerse esto que ya decía el manco de Lepanto, que por cierto no solo este había combatido. Este sabía lo que era el miedo. Es otro este había combatido y sabía lo que era el miedo. Otro guerrero que derramaba tinta, sí señor. En fin. Ernesto, ha sido más que un placer tenerte con nosotros, oírte hablar de tus obras literarias, que desde luego para Radio Copla y para Cuando el río suena es lo más importante, pero es que tienes tantas vivencias, tanta experiencia vivida,
que desde luego no da para una sola entrevista. Cuento contigo para otra, ¿eh? Cuando tú quieras, pero mira, tengo que reconocerte que cuando me hablaste de Radio Copla pensé que me ibas a pedir que te cantara algo a capela. Entonces, a lo más que llegaba era el himno de infantería, el novio de la muerte y el himno de la Guardia Civil. Menos mal que no me lo has pedido. Bueno, pues igual nos animamos para otra. Yo te tomo la palabra porque esto sí que es todo un reto. Muchas gracias, Ernesto. Un fuerte abrazo. Gracias a ti.